Bien, estimadas y estimados alumnos, muy buenos días. Nos reunimos en esta oportunidad para hacer un repaso de los contenidos que se van a evaluar en la segunda prueba del curso. Voy a partir dando mis disculpas formales a las personas que me escribieron correos y que yo no los respondí. Eh, en el caso de Brian, que fue el primero que me mandó hace como 2 semanas un correo, honestamente se me olvidó responderte. Y según, con respecto a las otras personas, como escribieron hace más, menos tiempo, eh, decidí que era mejor responder las preguntas aquí para todos, porque puede que les sirva a todos y no solamente a esas personas. Entonces, voy a partir con la pregunta que me hizo Brian, que tiene que ver con, eh, que no sé si ya nos sirven de mucho, pero tal vez todavía está en duda. Es con respecto a la lectura complementaria. Voy a compartir pantalla. Mm, Me perdí. No sé cuál es. Perdón, pero estoy buscando la pantalla y no encuentro la. Ya. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Si quieren, mantengan los micrófonos abiertos nomás y esto vamos teniendo un diálogo. Esto tiene que ver con esta lectura complementaria de propiedades físicas. Y esto yo entiendo que algo profundizaron un poco más en laboratorio. Yo en cátedra lo di como una lectura para que ustedes la revisaran. Eh, a ver, la idea fundamental de este documento es que entiendan que la estructura química define las propiedades de los compuestos orgánicos, y bueno, en realidad de cualquier compuesto. ¿Ok? Eh, y bueno, aprendieron, por ejemplo, con la profesora Gloria León, entiendo, que existían algunos efectos electrónicos, como el efecto inductivo, que tiene que ver con atracción o repulsión de electrones, producto como consecuencia de los enlaces sigma y las diferencias de electronegatividad entre los distintos átomos que forman la molécula. Y yo les había enseñado el efecto de resonancia, que en el fondo es lo mismo, pero con electrones pi y electrones no enlazantes. Eh, y eso vieron que tenía un impacto, por ejemplo, sobre la acidez y la reactividad. O sea, hay moléculas que pueden ser más ácidas que otras producto de estos efectos electrónicos, y a su vez ser más reactivas o no. Y por otro lado tenemos que esos enlaces que forman las moléculas tienen un impacto en las interacciones intermoleculares, o sea, entre las moléculas, y que son las que en el fondo definen las propiedades como el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, etc. Entonces yo les comentaba que, o sea, lo que sale en esta diapositiva es que eh, las moléculas orgánicas tienen 4 grandes interacciones que operan, que son las fuerzas de London, las de dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno y las interacciones ion-dipolo. Y en el fondo aumentan en intensidad en orden descendente, como está ahí en la figura. Entonces, bueno, y lo otro es que las moléculas orgánicas pueden presentar una o todas estas interacciones. ¿Ok? Entonces ahí hay una descripción de los tipos de interacción. Y lo que me pregunta Brian es con respecto al ejercicio final que les di. Y era que tenía dificultades con respecto a la pregunta 2b y 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice, o sea, la pregunta 2 dice, en relación a la 4-metil-2-pentanona, si dispone de agua, metanol y acetona, que es las 2 propanonas, ¿cuál de estos tres sería el mejor disolvente para la 4-metil-2-pentanona? Y explique por qué. Acá la respuesta es acordarse de una máxima que tuvieron que haber aprendido en el colegio, que es lo semejante disuelve a lo semejante. Y eso habla de que son las mejores interacciones intermoleculares posibles. Entonces, el agua con la 2-propanona, bueno, va a formar puente de hidrógeno, sí, igual que con el metanol.
y la acetona, bueno, va a formar un dipolo. Un dipolo. Entonces, eh, aquí se puede pensar de varias maneras, como que las dos propanonas, como es igual a la pentanona, son dos cetonas, la acetona sea el mejor solvente. Si usted me argumenta aquello, que los semejantes son los semejantes por el tipo de interacción, está bien. Ahora, ¿es el mejor o no? Probablemente lo mejor sea que forme puente de hidrógeno. Y en ese caso, el metanol, como forma puente de hidrógeno, pero además tiene una componente orgánica, el carbono CH3, hace que sea un poquito mejor solvente. O sea, lo orgánico más los puentes de hidrógeno sería un poco más, un solvente más adecuado, digamos, para los dos metanoles. Pero ambas respuestas, según como usted la argumente, para mí están bien. No me sesgo a una sola respuesta posible. Siempre hay más, depende de lo que argumente el alumno. Pero en este caso sería el metanol, porque forma puente de hidrógeno con las dos pentanonas y además porque la parte carbonada forma interacciones de London con la parte carbonada de las dos metilpentanonas. Y la pregunta 3, que es ordene en forma creciente el punto de visión, acá lo que tienen que fijarse son los enlaces que tienen las moléculas, los grupos funcionales. Las tres tienen benceno y tienen aldehído, entonces eso no cambia. Lo que cambia es el tercer grupo funcional. Uno es un alcohol, uno es NaO y el otro es OCH3. Entonces, acá ¿cuál tiene el mayor punto de ebullición? Es el que tenga la interacción más fuerte, ¿cierto? La interacción más fuerte de todas es el ion dipolo. Y fíjense aquí que el sodio es un ion y el enlace carbono-oxígeno forman un dipolo. Entonces, aquí tenemos una interacción de tipo ion dipolo, acá tenemos una interacción de tipo puente de hidrógeno, principalmente, y acá tenemos una interacción dipolo-dipolo. Por lo tanto, en orden sería ion dipolo, esta, luego la segunda molécula sería esta, y la tercera sería el que tiene el grupo éter. No sé si con eso respondo tu pregunta, Brian, o quieres que puntualice algo más de la respuesta. No, sí, sí entendí, profe. Ya. Entonces, lo que en el fondo es mirar los enlaces que tienen las moléculas, pensar qué interacción hay. Fíjense que si tengo un átomo más electronegativo que el otro, dipolo. Si aparece un ion, ion, por supuesto. Si es una sola estructura carbonada, fuerzas de London. eh, y bueno, saber el orden. Hay unas que son más intensas que las otras. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a este PowerPoint? ¿Quieren que detallar o que conversemos? Yo, profe, Dale. las fuerzas de London son lo mismo que de Van der Waals. Es que ahí hay una definición, es que las fuerzas de Van der Waals incorporan también a los dipolo-dipolo. Entonces es mejor hablar de dispersión de London solamente. A ver, las fuerzas de dispersión de London son un tipo de fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Creo que eso no lo Sí. especifiqué en el PowerPoint. No, profe, estaba confundida, pensé que Ya. era... No, es un tipo el- de fuerza de Van der Waals. Ya, ok, Ahora profe. son interacciones súper débiles. En el fondo son las que explican cómo los compuestos apolares se mantienen unidos entre sí. Porque si tú piensas, por ejemplo, el propano, que es el gas licuado, el propano a temperatura ambiente es un gas. Y para que sea un líquido tenemos que llegar a los menos ciento y algo. O sea, significa que las interacciones entre sus moléculas son súper débiles. ¿Vale? Pero hay interacciones, porque si no, no podría jamás cambiar los estados, siempre sería un gas. Entonces, si tiene un punto de- del paso de gas a líquido, si existe una temperatura a la cual eso ocurre, implica que igual existe algún tipo de interacción. Y esas son las fuerzas de dispersión de London, que son las más suaves de todas. ¿Ya? Ahora, son suaves cuando la cadena carbonada es pequeña, pero son gigantescas cuando la cadena carbonada es gigantesca. Acuérdense de los alcanos de, no sé, pues de más de 30 átomos de carbono, que son los que forman las ceras. Y las ceras, ustedes una vez han tocado una cera con un sólido. ¿Fija? Ujú.
Eso. Pero, profe, las fuerzas de Van der Waals son más fuertes que las de puente de hidrógeno, ¿no? Hablemos de London mejor. Hablemos de London. Fuerza de dispersión Ah, de ya, London. Después están las fuerzas dipolo-dipolo. Después están los puentes de hidrógeno. Y después están los ion-dipolo. Y en ese orden descendente aumentan la fuerza. O sea que las de London son las más suaves de todas. Después las dipolo-dipolo intermedias. Puente de hidrógeno fuerte. Y ion-dipolo las más fuertes. Si tienes un ion van a ser las más fuertes, como el sodio. Sodio con oxígeno, como en la molécula que tienen acá al medio. Sodio positivo, oxígeno negativo, que no lo puse a propósito. Ahí van a tener una interacción más fuerte. Porque son como las interacciones que ocurren entre las moléculas inorgánicas, como entre la sal y el agua. ¿Te fijas? Son interacciones fuertes. Ese es un ion dipolo, la interacción entre la sal y el agua. ya, profe. ¿Vale? Profe, yo tengo otra duda. Dale. ¿Por qué la tercera, la última, no podría formar puente de hidrógeno si tiene oxígeno y La la otra? tercera, sí, ¿Mm? acepta puente de hidrógeno, a través del oxígeno, a través de este oxígeno y a través de esto. A ver, lo que estoy es sacándome esta parte que es igual de las tres moléculas, no la estoy analizando Sí. porque en el fondo contribuyen para las tres de la misma manera. El grupo éter, a diferencia del alcohol, el grupo éter no tiene ese hidrógeno con el que forma puentes de hidrógeno, él solo recibe puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, en cambio, el OH dona hidrógenos y acepta hidrógenos. Por lo tanto, hay más interacciones posibles a través del OH que del éter. Luego, el OH, o sea, si ustedes ven las tablas o sea, en las diapositivas que yo les puse, los alcoholes tienen puntos de ebullición muchísimo más altos que los éteres. Y eso se debe a justamente, la diferencia es cambiar el H por una cadena carbonada. Y eso marca una diferencia fundamental en sus propiedades. Las interacciones son más débiles, porque en el fondo él solamente acepta puentes de hidrógeno, no puede formar puentes de hidrógeno. Y se hace más importante la interacción dipolo, que es carbono-oxígeno, o carbono-oxígeno. Profe, pero ¿por qué no podría si también tendría hidrógeno? No ¿Dónde? entendí bien eso. No, porque los hidrógenos están La unidos al carbono. molécula, Es que los hidrógenos están unidos al ¿ya? carbono. El hidrógeno tiene que estar unido al oxígeno para formar puente de hidrógeno. A oxígeno, a nitrógeno, a flúor. A No, átomos pero electronegativos. sí, pero no está con otras moléculas, no entre sí. Sí, con otras moléculas. Sí. O sea, Pero entonces, ¿qué tiene que ver que este no es unido al este si es con otras moléculas, no necesariamente con eso? ya, pero piensa que es con agua. Ya, piensa que vas a disolver a los tres en agua. ¿Ya? Bueno, acá el agua lo que va a hacer va a interactuar con el ion dipolo, o sea, solvata al sodio y solvata al oxígeno. Con eso lo solubiliza. Luego, el agua viene e interactúa con el OH. El OH es el primo del agua, o sea, son estructuras casi equivalentes y por lo tanto forma una estructura de solvatación alrededor del OH muy fuerte. El OH dona protones y acepta protones del agua. El éter tiene el problema de que tiene una estructura carbonada para ambos lados, entonces la molécula de agua le va a costar acercarse al oxígeno, primero. Y segundo, él no va a formar puente de hidrógeno, él no va a donar puente de hidrógeno, va a aceptar solamente. El agua le tiene que prestar los hidrógenos. Y eso hace que la cantidad de interacciones con agua sea menor que con el OH. El OH acepta hidrógenos, pero también da. Entonces tiene más interacciones posibles con el agua. Por lo tanto, como tiene más interacciones posibles, va a ser más soluble. ¿Vale? Ahora, Me cuidado, que dejó estamos más o hablando de menos. dos preguntas distintas, porque estamos mezclando la pregunta B con con las estructuras de la pregunta C, y acá yo estaba preguntando por punto de visión. En el punto de visión uno compara la misma molécula consigo mismo. Porque se supone que es un recipiente que tiene la misma molécula, y esa misma molécula, ¿qué interacciones tiene consigo mismo? Bueno, consigo mismo no forma puente de hidrógeno, porque no hay hidrógenos con los que formar puente. Y acuérdense que los hidrógenos de los puentes de hidrógeno
Son hidrógenos que están unidos a átomos electronegativos, como oxígeno, nitrógeno, flúor. Esta molécula no tiene hidrógenos electronegativos. O sea, hidrógenos unidos a átomos electronegativos. Gracias, profe. Aunque me quedo más o menos. Después le pregunto si no. Pero pregúnteme al tiro, pues. Estamos conversándolo para todos, a lo mejor hay otras personas que tienen dudas y... Es que ya lo explicó y no sigo sin comprender. Por eso digo después. Ya, bueno, dale unos minutos para darle vuelta y en una de esas termina de caer la idea o no, lo revisamos más adelante. Perfecto. Ya. Vale, habían otras preguntas también en el correo. Una de ellas era de Catherine. Y Catherine me pregunta por los carbocationes. Creo que Catherine ya, no sé si recuerdo, pero me hizo un par de preguntas en una de las clases y tenía algunas dudas. No sé si fuiste tu misma, Catherine. No sé si está. Sí, No sé profe, si está. soy yo. Ah, sí, ahí está. ¿Eres tú misma la que me estaba hablando recién? Sí. Ah, ya, bueno, sigamos conversando. Entonces, tú me hablabas de que me hiciste unas preguntas por los carbocationes. ¿Por qué tienen tanta energía? No es que tengan tanta energía, o sea, lo que pasa es que los carbocationes terciarios son más estables, si esa es tu pregunta, son más estables, por efecto inductivo. Mientras más carbonos tenga rodeando a ese carbono positivo, más estable va a ser por efecto inductivo. Esos CH3 le van a tirar carga negativa hacia el centro. Eso ayuda a estabilizar la carga positiva que hay en ese carbono. Entonces es más estable. Eso implica que puede vivir por más tiempo. O sea, hay que verlo de dos formas. Estabilidad significa menos reactividad, pero también significa que puede vivir por más tiempo. Y si ese carbocatión se puede formar y vivir, es capaz de interactuar con el nucleófilo. ¿Ya? Y la evidencia es que solamente es la SN1. Sí, porque el mecanismo de la SN1 y la SN2 son distintos. En el mecanismo, los voy a mostrar para que lo veamos entre todos. Sería bueno que compartiera pantalla. Estoy viendo solo. ¿Dónde está? Espérense un ratito que no tengo abierto el PowerPoint, parece. Ya, ahí lo veo. Acá. Ya, esto tiene la diferencia es que, bueno, lo primero es la observación experimental, que eso se lo mostré en esta diapositiva. Yo les mostraba que si tenemos un alcohol terciario, eso iba a reaccionar más fácilmente con un hidrácido que un alcohol secundario y a su vez que un alcohol primario. Entonces, ¿cómo derivan los mecanismos? Primero observando. Uno se da cuenta de que hay una tendencia en las reacciones. Si tengo alcoholes terciarios, independiente de su estructura, esa reacción va a andar más rápido que un secundario y un terciario. Entonces después tenemos que explicar esa observación a través de ciencia, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través de los mecanismos de reacción. Y el mecanismo SN1, básicamente son los dos mecanismos empiezan igual. Lo primero que ocurre es la reacción ácido-base entre el oxígeno y el hidrógeno del ácido. Entonces el hidrácido le cede el protón para formar agua.
De acá viene la diferencia y la etapa fundamental en los dos mecanismos. Es que en el mecanismo SN1 se rompe espontáneamente este enlace carbono-oxígeno, pum, se rompe, el par de electrones se lo lleva al oxígeno y me deja un carbocatión, carbono positivo. Y sabemos que los carbocationes terciarios y los secundarios son mucho más, o sea, los terciarios son los más estables de todos. Luego los secundarios, luego los primarios y los de metilo, en ese orden. Entonces, si tengo un carbono aquí terciario, un alcohol terciario, cuando se rompe el enlace carbono-oxígeno me va a quedar un carbocatión terciario. Como yo te explicaba recién, eso es más estable por efecto inductivo. En los grupos H3 ayudan a estabilizar la carga positiva que tiene este carbono. Eso hace que esto pueda vivir por más tiempo, y así el cloro después en la etapa final entra la parte con sus electrones, forma enlace con ese carbono y da el producto de sustitución. ¿Vale? Y esto yo decía que normalmente, como regla general, pero que tiene que ver con resultados experimentales, la reacción de los alcoholes secundarios y terciarios va por un mecanismo SN1. O sea, se forma un carbocatión terciario o secundario. Y si tienes un carbocatión primario o de metilo, no se va a formar el carbocatión en esta etapa. Esta etapa no puede ocurrir, porque si se rompe este enlace, me va a quedar un carbocatión primario que no es estable. O sea, la estabilidad también depende del entorno que tenga. Y no va a ser estable en el entorno. Por lo tanto, esto no se va a poder formar. Es como que el equilibrio no está favorecido hacia la formación de productos. Entonces lo que ocurre, que es el mecanismo CN2, es que, bueno, está el agua protonada. Esto no se puede romper este enlace. Entonces el halógeno, el cloro que se formó acá al principio, que quedó aquí como contraión, lo que va a hacer es que ese cloro va a atacar al carbono al mismo tiempo que saca el agua. O sea, espontáneamente esto no se va a romper, porque se formaría un carbocatión primario de metilo y eso no es favorable. Entonces el cloro es el que empuja la salida del agua. Entonces el halógeno empieza a formar un enlace con el carbono en la medida que va saliendo el agua, y ahí da el producto de sustitución. ¿Vale? Entonces, para una reacción de sustitución nucleofílica tenemos dos tipos de mecanismos. SN1 y SN2. SN1 y SN2. El SN2 aplica para los compuestos de metilo y primarios, y los SN1 secundario y terciario. Evidentemente ocurren sustituciones nucleofílicas con los derivados halogenados, porque acá yo estoy hablando de los alcoholes, ¿cierto? Esta química de alcoholes. Para los derivados halogenados hay otras reglas, así que cuidado cuando lean algún apunte, si nos estamos refiriendo a alcoholes o si nos estamos refiriendo a derivados halogenados. ¿Ya? Si el sustrato, o sea, la molécula que yo tengo inicial acá, es un alcohol, aplica todo lo que yo he estado diciendo. Si es un derivado halogenado, si esto es bromo, y lo quiero transformar en un alcohol, o sea, la reacción al revés, ahí cambian un poquito las cosas. Así que cuidado con cuando vean apuntes de otras partes. No sé si, Catherine, ahí termina de cuajar la idea de las Sí, diferencias. profe, pero también le quería preguntar, Dale. ¿por qué el carbocatión tiene tanta energía? No sé, algo así. Pero es que no es que tenga tanta energía, de hecho, al revés, tiene menos energía. Si tuviera mucha energía sería inestable. Las cosas energéticas son inestables. ¿Ya? Las cosas muy energéticas son inestables. Por eso los átomos forman moléculas, para perder energía y ganar estabilidad. Entonces, el carbocatión terciario, a ver, voy a tratar de hacer otra cosa. Entonces, este carbono es el carbono positivo, ¿cierto? Acá vecino tiene 3 grupos H3, y estos 3 grupos H3 lo que hacen es, por efecto inductivo, tirarle carga negativa a este átomo central.
como están tirando carga negativa, la carga negativa ayuda a estabilizar la carga positiva. ¿Se fija? Entonces, eso hace que este carbono, esta estructura sea relativamente estable. Ahora piensa si tienes un carbocatión de este estilo, que sería uno primario. Aquí el efecto inductivo que tú tienes es esto solamente. Esto es, el CH3 es el que te puede aportar carga negativa que te estabilice esa carga positiva que tienes en el centro. Por lo tanto, esto no se estabiliza bien. Por lo tanto, esto es más energético que esto otro. Y al ser más energético es menos estable y por eso no se forma. ¿Ya? En cambio, esto es más estable porque los H3 vecinos, por efecto inductivo, lo ayudan a compensar esa carga positiva. Acá no. Entonces, si tú me preguntas, ¿es más energético? No, de hecho es lo contrario. Un carbocatión terciario no es más energético, de hecho es más estable, es menos energético que uno primario. Pero estoy cayendo en temas que son más profundos de la química y que no quería abordar. Podría seguir argumentándote con cosas más específicas, pero te voy a complicar probablemente. Profe, es que sí, a mí me gustaría cumplir, pero igual, gracias. O sea, es que hay otro efecto que no le he mencionado que se llama hiperconjugación. Y la hiperconjugación también ayuda a estabilizar esa carga positiva. Entonces, si te fijas, me pongo a abrir conceptos. Nos vamos a... Ah, sí, profe, vamos a sí, complicar. no. Ya entendí. Pero si quieres, busca Gracias. el concepto de hiperconjugación, también explica. Pero en el fondo, si lo vemos desde el punto de vista netamente del efecto inductivo, este SH3 da carga negativa. 1. Pero acá tengo 3 H3 que me pueden dar carga negativa. Y las cargas negativas andan bien juntas con las cargas positivas. Entonces, esta carga positiva se estabiliza. Esta no tanto. Por lo tanto, esto es más estable, esto no. O dicho de otra manera, esto es menos energético y esto es más energético. No Sí, sé si profe, sí ahí ya entendí. termino de... Gracias. Vale. Profe, Luisa. yo tengo una duda respecto al PPT que hablaba de la oxidación y reducción de hidrocarburos insaturados. ¿Ya? Es sobre una diapo en específico, Vale. pero Estoy buscándolo. Para mostrarle. una de las últimas. Más abajo. ¿Esto que está en verde? La La anterior. azul, esa. Ya, perfecto, dale. En la primera donde dice la reacción de metano con cloro 2, ¿el resultado es una sustitución o es una oxidación? Son ambas. Como bien pensaste, son ambas posibilidades. Podemos llamar a esa reacción como sustitución con el nombre genérico que le damos a las reacciones orgánicas, pero también podemos decir que es una oxidación. ¿Y por qué es una oxidación? Porque perdimos enlace con hidrógeno y ganamos con un átomo más negativo. O sea que la formación del clorometano también es una oxidación. ¿Te fijas? Ah, ya. Ya, profe. Y otra consulta, el que está al lado, que incluye el nitrógeno, el amoníaco. ¿Ya? No entiendo qué reacción es. Ah, es una adición nucleofílica conjugada, pero no nos vamos a meter en ese rollo. En el fondo, tenés un doble enlace aquí. Y a uno de estos carbonos se pegó el nitrógeno, NH2, y uno de esos hidrógenos se pegó al otro. Por eso te queda como carbono NH2, y el carbono de aquí, que antes tenía un hidrógeno, ahora tiene dos. O sea, partiste el amoníaco en dos, NH2 y H. Uno se pegó un carbono y el nitrógeno se pegó al otro. Ahora, esa es una reacción de adición, porque ambas moléculas se juntan, ¿no? Pero la podemos clasificar como una oxidación o como una reducción. Acá hay un punto importante que no me acuerdo si lo resalté, pero podemos hablar de oxidación y reducción inequívocamente cuando ya sea los dos átomos de carbono se oxidan o cuando los dos átomos se reducen. En este caso, un átomo
está ganando enlace con hidrógeno. Y el otro átomo está ganando enlace con nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Como uno se oxida y el otro se reduce, entonces no lo podemos clasificar con facilidad como una oxidación y reducción. Entonces solamente decimos que es una adición. En este caso solamente decimos que es una adición. En este caso, inequívocamente podemos decir que también hay una oxidación. Esta es una sustitución, pero también es una oxidación. Aquí no. Es como el ejemplo de aquí, miren, fíjense acá entre el etileno y el bromoetano. Esto es más simple. Un carbono forma enlace con hidrógeno, el de la izquierda, y el de la derecha con bromo. ¿Es una oxidación o una reducción? ¿Se fijan? Es más difícil ahí definir qué pasa. Porque uno se oxida y el otro se reduce. Entonces ahí no conviene clasificarlo como una oxidación y reducción. Ahí conviene decir que es solamente una adición. Y otra consulta, profe. ¿Sí? Es que me cuesta ver el tema de la reactividad, cuando son más reactivos, menos reactivos los alcoholes. Aunque no sé. ¿Aprenderse la memoria nomás el hecho de que el orden? ¿O tiene alguna Terciario, secundario. O sea, tiene Sí, que ver con lo que explicaba recién a Catherine. Tiene que ver con... A ver, es que yo no quise profundizar tanto, porque acuérdense que tuvimos un semestre extremadamente corto. Tiene que ver con la estabilidad de los carbocationes. Un carbocatión terciario va a ser más estable. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista de un equilibrio químico, voy a devolverme a ese PowerPoint. Ya se me perdió. ¿Dónde está? Esto. En el fondo tú me dices con respecto a esto. Sí. Claro. O sea, en el fondo aquí esta estructura es más reactiva, pero es más reactiva frente a las reacciones de sustitución nucleofílica. Ojo, estamos hablando de eso. Los terciarios son más reactivos que los secundarios, que los primarios, que los de metil. Y eso tiene que ver con el carbocatión. Tiene que ver con esta etapa del mecanismo. Esta etapa de aquí. Esta es la etapa crucial. ¿Vale? Si tienes un alcohol terciario, esto va a ocurrir con facilidad. Entonces el equilibrio está desplazado hacia los productos. Si tienes uno secundario, más o menos. Si tienes uno primario, ni cantando. Esto no va a ocurrir. Esta reacción no ocurre. Y como no puede ocurrir esta reacción, tiene que pasar otra cosa. Y esa otra cosa es que el cloro tenga que venir a formar enlace con el carbono al mismo tiempo que expulsa el agua. O sea, el cloro se mete aquí, forma enlace con el carbono y saca al OH. Es lo que se explica en el mecanismo CO2. Y toda esa reactividad está relacionada con el carbocatión, esto, el carbono positivo. Ya, Entonces, tu pregunta está muy relacionada con lo que estaba preguntando Catherine antes. Ya, no sé si ahí te queda más claro un poco. Sí, pero me cuesta ver el tema de los carbocationes, pero me voy a quedar con usted dice nomás para no profundizar más tampoco. Se me da como... O sea, si quieren profundizar, bueno, bienvenidos. Vean estabilidad de carbocationes, pueden ver el video en YouTube, hay un montón pueden buscar en los libros. Claro, sí, cuesta un poquito más de verlo, sí, es cierto, cuesta verlo. Especial porque tenemos que tener claro cuál es el concepto de efecto inductivo, que es el que yo estoy aplicando. Yo estoy asumiendo que ustedes tienen súper claro cuál es el efecto inductivo. ¿Lo tienen claro? Esa es mi pregunta. Ustedes me habían mencionado que ya lo habían conversado con la profesora León, pero en el fondo no les pregunté si lo tenían realmente claro. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a tratar de mostrar algo. Por ejemplo, tenemos clorometano. El enlace carbono-cloro, bueno, todo esto del efecto inductivo se debe a la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos. ¿Sí?
el cloro es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, el par de electrones que constituye el enlace carbono-cloro es más fuertemente atraído por el cloro, ¿vale? Entonces, como que este par de electrones no está en el centro, está más cerca del cloro. Y eso hace que ese cloro sea parcialmente negativo, y este carbono, es que esto no lo puedo hacer así, o sea, parcialmente, se me va a cambiar el átomo. Bueno, en el fondo esto se haga más negativo, porque tiene los electrones de ese enlace más cerca de él, y esto se haga más positivo. Entonces, fíjense, esta distribución asimétrica de la carga explica, por ejemplo, las interacciones dipolo-dipolo. Una. Además, explica que la carga de la molécula está centrada en una zona, que es el cloro, la carga negativa, y la carga positiva en otra. ¿Vale? Veamos el caso acá de los carbocationes. Tengo un carbocatión terciario. Si yo analizo cada uno de estos enlaces que tengo aquí, con hidrógeno, por separado, fíjense que, ¿quién es más electronegativo? ¿El carbono o el hidrógeno? El carbono. Entonces, los electrones del enlace están más cerca del carbono. Entonces, si yo sumo esos tres enlaces, como que el carbono se está rodeando de carga negativa, producto de que es más electronegativo que los hidrógenos. Esa carga negativa que va acumulando el carbono es capaz de transferirla al átomo vecino. Por eso dibujo esta flecha aquí. La transfiere al átomo vecino. ¿Vale? Y eso tiene consecuencias. De repente es bueno que la transfiera al átomo vecino, y a veces es malo. ¿De qué depende? De la carga que pueda tener este vecino. Si este vecino es positivo, entonces está favorecido que yo le tire mi carga negativa a él, porque así la carga negativa se ayuda a estabilizar con la positiva. Pero al revés, si este fuera un carbono negativo, esto no sería tan bueno. ¿Sí? No sería tan bueno, porque estaría tirando carga negativa a una carga negativa, que se repele. ¿Vale? Entonces, el efecto inductivo es esa transmisión, debido a la simetría de carga que hay entre cada uno de estos enlaces, hace que ciertas zonas concentren más carga negativa y otra más positiva. Y esa carga negativa yo la puedo transmitir a través de los enlaces. Entonces, esta carga negativa que estoy teniendo en este carbono es consecuencia de estos enlaces carbono-hidrógeno, la empujo al vecino. Y en un caso del carbocatión terciario, fantástico, porque ahora son tres carbocationes, o sea, perdón, son tres carbonos que están tirándole carga negativa a este carbono positivo. Y carga negativa ayuda a estabilizar la carga positiva. Mientras que en uno primario tengo un solo carbono que me puede ayudar a estabilizar esa carga positiva y no es suficiente. ¿Se fija? Entonces, esto hace que este carbocatión sea más estable que este otro. Y eso hace, en consecuencia, espera un poquito. Y eso hace en consecuencia que esta etapa de la reacción, ¿no se la ven? Esta etapa de la reacción esté favorecida. Porque acá este es un equilibrio, fíjense, es un equilibrio. Si voy de reactante a producto, uno de los productos es un carbocatión. Si ese carbocatión es estable, perfecto, el equilibrio está favorecido. Pero si este carbocatión es inestable, la reacción no va a ocurrir en este camino, no va a ocurrir en esta dirección. ¿Ya? Tiene que ocurrir de otra forma. Entonces, esto como está favorecido el equilibrio, anda rápido. Y ahí tiene que ver con la reactividad. Esta etapa es rápida, es fácil de que ocurra. Si es secundario, no es tan fácil. Y si es terciario, esta etapa no va a ocurrir. Entonces tiene que tomar un camino alternativo. Y ese camino alternativo, por lo tanto, requiere más energía, es más lento, y por lo tanto es menos reactivo. Y ahí, digamos, de todo eso surge esta
reactividad creciente, o decreciente, como quieras, de los alcoholes. Sí, la vuelta es más o menos larga, entonces yo te entiendo que no lo comprendas tan fácilmente, porque tienes que conectar varios puntos. Y yo estoy conectando conceptos de química orgánica con conceptos de química general, o sea, te estoy tratando de explicar a través de los equilibrios químicos. Ya, profe. No sé si ahí te queda un poco más claro. Igual como estoy grabando este video lo vas a poder volver a escuchar y si te quedó Sí, alguna no, sí. duda. Sí, lo entendí ahora. Ya, vale. Ya, profe. Gracias. Vale. Y tenía una tercera pregunta, perdón, antes que se me viene el tintero, que es de Rocío, que me preguntaba, ¿los contenidos son desde Alqueno, lo que quedó pendiente del PowerPoint 2? Efectivamente. Desde ahí parte todo lo que no se evaluó, lo que no ha sido evaluado es lo que se evaluará ahora. Y el PowerPoint 2 quedó cortado, ¿no se acuerdan? Llegamos, hice una isomería y después estamos viendo las reacciones químicas y llegamos hasta los alcanos. Entonces la química de los alquenos la tenemos que evaluar ahora. Así que es harto contenido. Pero yo me estoy centrando en los aspectos más fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si yo tengo un alcohol primario y lo oxido suavemente, ¿qué probablemente le va a ocurrir a ese alcohol primario? ¿Qué creen ustedes? Se Te va convierte a en pasar un aldehído. aldehído. Si lo hago suave, se va a pasar un aldehído. Y si ese aldehído lo oxido, ¿qué le va a pasar? Va a pasar a un ácido carboxílico. Sí, a un ácido. Esos son los elementos fundamentales. Eso lo tienen que tener claro. ¿Ya? Ahora, si tengo un alqueno, ustedes en el laboratorio virtual, hacían reaccionar un alqueno con permanganato, que es un oxidante. ¿Qué le pasa a un alqueno cuando se oxida? ¿En qué se transforma? ¿No? Un alqueno Creo también que se oxida. en un ¿Sí? alcohol. Claro, en una etapa como preliminar más suave, un alcohol, pero se termina transformando ¿en qué? En un ácido carboxílico. Y ahí lo que tenemos que tener claro es que cualquier materia orgánica que la oxidemos va a llegar hasta ácido carboxílico. Y si la seguimos oxidando, se va a transformar en CO2. Que eso es lo que hace nuestro organismo. Toma la materia orgánica, la oxida, le sacamos los electrones a la materia orgánica, oxidamos y exhalamos CO2. ¿De dónde creen que viene el CO2 que exhalamos? De todo lo que comemos, de todo lo orgánico que comemos. Entonces, el CO2 es el subproducto, o bueno, el producto principal, digamos, de la oxidación de la materia orgánica. Pero sí, claro, eso ya es un compuesto inorgánico. Pero si oxidamos la materia orgánica, en el contexto de solamente de la química orgánica, lo más que se puede oxidar es un ácido carboxílico. Y de hecho los alquenos se oxidan a ácido carboxílico. Los alcoholes se oxidan hasta ácido carboxílico. Los aldehídos, la acetona, hasta ácido carboxílico. Ahora, ¿se oxida la acetona? Usted había dicho que sí. Recién dije que sí. Ya, pero por eso lo estoy preguntando de nuevo. Lo puse en duda. ¿Se oxida la acetona? Sí. Bueno, Yo cuando pensaba que no. No, no, pues no se oxida. Yo también pensaba que no. No se oxida. Por eso yo dije varias cosas recién
Y me cuestioné, pero si las acetonas se oxidan. Entonces, ustedes tienen que tener claro lo que saben. De ahí tenían que haber dicho, las acetonas no se oxidan. Profe, eso le quería preguntar porque en la diapositiva o sea, en el Power donde está el azufre y el oxígeno, está ya el alcohol secundario, después pasa acetona y después aparecía si se oxidaba un éster y eso como que no, como que yo sabía que era hasta acetona nomás y el éster que se forma de un alcohol y un ácido, pero no que tiene que ver con el A acetona, ver, entonces ya. me Un alcohol confundí. primario, volvamos al punto. Un alcohol primario se oxida a un aldehído. Ese aldehído se puede oxidar a un ácido carboxílico. Yo también lo que explicaba es que los alcoholes los puedo transformar en ésteres, pero no por oxidación, sino que como bien dices tú, por esterificación. Pero en el fondo es una reacción de oxidación, porque estás pasando de un alcohol a un éster, ¿tá? Pero no con un oxidante. Ahora, los alcoholes secundarios, parte de un alcohol secundario, se oxida a una cetona. Y la cetona, como no tiene hidrógenos unidos a ese carbono, casi no se oxida. ¿Se puede oxidar? Sí, cualquier cosa la puede oxidar si es que lo metes en un reactor a alta presión y en condiciones... Ya, ok. Puede que en algún libro diga que sí, pero son condiciones realmente especiales. Lo que aprendimos nosotros, si usamos un oxidante fuerte de laboratorio, la acetona no se va a oxidar. Y punto. Entonces, de hecho, esa oxidación o no oxidación de la acetona es lo que me permite diferenciar entre una acetona y un aldehído. La prueba más común son estas reacciones de Fehling, de Tholen, de Benedict, que se basan en la oxidación del grupo funcional. Si tú tienes una acetona y le haces la reacción de Fehling, el resultado va a ser positivo o negativo. Si es de Fehling, creo que negativo, que Claro, solo era para negativo, porque no se aldehído. oxida. Básicamente es eso. Pero, profe, entonces, ¿por qué la imagen estaba en los ésteres? De la acetona después se oxidaba a éster. Entonces, eso para mí no es. En O sea, la, no, pero es que en ese PPT, en la diapositiva 28, si no me ya, equivoco. lo voy a proyectar para que veamos A todo. ver, sí, por favor. Sí, me imagino que te refieres a esto que está aquí. Sí, a ese. Claro. Entonces, bueno, acá estamos hablando de esto. Claro, acá se forman ésteres. Sí, pero, insisto, acá, a ver, acá falta una explicación. Y es que, claro, las acetonas yo digo que no se siguen oxidando, pero acá porque aparece el éster. Bueno, porque en el fondo, si tú haces una reacción pero ya no usas un oxidante, tienes que hacer una reacción química para sacar este carbono y meter un oxígeno, claro, la acetona se te está oxidando, porque este carbono está formando ahora 3 enlaces con oxígeno. O sea, esto no es incorrecto. Ahora, que tú lo hagas con un oxidante de laboratorio, no, esto no va a pasar, porque acá lo que ocurre es una reacción de otro tipo. Es otra reacción química, no de oxidación con un oxidante. Pero no deja de ser cierto que el éster es una forma más oxidada que la acetona. No sé si entiendes la sutileza. Sí, sí entiendo. Ujú. Ya, y profe, no sé en qué, ahora no recuerdo en qué PPT ni en qué diapositiva, pero había un ácido y decía ácido o éster, pasaba después y yo lo reducía a alcohol primario. Entonces, igual como que me causa la confusión Es que porque los el ésteres éster está relacionado acá con los alcoholes secundarios, entonces, como problema con los ésteres. tienen problemas con los ésteres. Sí, porque Eh, yo solo tenía entendido que ya alcohol ácido forma un éster, pero que tenga que ver con es que por eso te digo, son cosas distintas. esto. O sea, mira, piénsalo así. Si tú aplicas un oxidante, permanganato de potasio, ese moradito que ustedes conocieron, o bueno, no alcanzaron ni a conocer, que tienen que haber comentado en el laboratorio.
Si tú haces reacciones de oxidación de un alcohol primario, vas a llegar hasta un ácido carboxílico. ¿Vale? El éster, ojo, el éster también, si tú piensas, si tú miras el grupo funcional aldehído, el éster también es una forma más oxidada del aldehído. ¿Por qué? Porque tienes este carbono con 3 enlaces con oxígeno, como el ácido carboxílico. ¿Ya? Sí. Entonces, claro, podríamos dibujar ácido carboxílico o éster. Haber puesto, bueno, esta imagen yo la tomé de un recurso en línea, no es mío. Pero acá también podríamos hablar de los ésteres, acá en este nivel. Entonces, como los ésteres y los ácidos carboxílicos son formas oxidadas, yo los puedo reducir para llegar hasta alcoholes primarios. ¿Vale? Un agente reductor. ¿Qué pasa aquí? Que acá, como acá hubo una reacción química un tanto especial para llegar de cetona a éster, un agente reductor no te va a permitir directamente llegar de éster a cetona. Entonces, por eso yo digo aquí que los alcoholes primarios, por reducción, con un agente reductor, tanto el éster como el ácido carboxílico puedes llegar a un alcohol primario, pero no uno secundario. Porque en el fondo, para el caso de las cetonas, para que se conviertan en éster, hay una reacción química especial, no una reducción ni una oxidación. Entonces, por reducción, no puedo llegar de un éster a un alcohol secundario. Ya. Profe, y tenía otra pregunta con Dale, la dale. cosa de Benedict, Dale. que estaba el ácido glucónico. Glucónico. Sí. Ese, y como que estaba relacionado con el de Benedict, pero tenía entendido que el de Benedict era solo para cetona y aldehído, entonces ahí como que Pero es que es que ese supuestamente es sí el un ácido. O producto sea, de yo sé que el ácido deriva del aldehído, pero sigue siendo ácido, ya no es aldehído, entonces ahí como que me confundí igual. Vale. Espera, estoy tratando de... Quiero proyectarlo. Oye, por favor, el resto, que si tiene dudas o preguntas, que también lo mencionen mientras vamos hablando del tema, para después no devolvernos. Profe, antes que avance, Dale, eso. entonces ya cuando usted pregunta si la acetona se puede oxidar, tenemos que decir que sí. Con un agente oxidante, no. No, digamos que no. O sea, a ver, olvidémonos de esto. Digamos que esta escala de oxidación llega hasta aquí. Ya, eso lo va a hacer lo más fácil para no confundirse más. Esta escala de oxidación llega hasta aquí, hasta la acetona. Un alcohol secundario se oxida acetona y la acetona no se oxida nada más. Independiente que acá diga que hay un éster. Ya, olvídense de este. Eso va a ser lo más fácil. Ya, profe. ¿Te parece? Gracias. Yo te digo, Sí. tengo una acetona y le agrego un agente oxidante. ¿Qué le pasa? Nada, no le pasa nada. Ya. No nos compliquemos la vida y saquémonos ese éster de... De hecho, lo voy a eliminar de la presentación. Porque ya veo que genera confusión. Ya, lo que acá está. Reactivo de Benedict. Aquí. ¿Esto me estás preguntando? Sí. Ya, lo que pasa, en el fondo, la reacción química que ocurre es que la glucosa tiene un grupo aldehído. Y ese grupo aldehído, en presencia del reactivo de Benedict, se oxida a ácido carboxílico. Entonces desaparece el aldehído y se forma el ácido carboxílico. Entonces, como método de reconocimiento de aldehídos, tienes digamos, esta reacción. Ya entonces como que el ácido vendría a ser como un El producto producto, nomás, es el ¿no? producto de la reacción, sí. No el Es que reacciona. Ya. No, el reactante es este. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, un compuesto químico que tenga grupo aldehído y le agregas el reactivo de Benedict, lo que vas a observar no es que observes el ácido carboxílico, el problema es que el ácido carboxílico no va a tener color, lo que tú observas es el cambio de El color color. del reactivo del Benedict, ¿cierto? De azul se pone rojo. Eso. Ya, profe. Ahora sí me quedó claro. Gracias. ¿Alguien más?
Profe, yo quiero preguntar de nuevo. Lo que pasa es que yo iba tan bien, sí, yo iba tan bien, pero ya me confundí. No me digáis eso. Sí, digo, es que sí explicó bien, pero usted dijo que cuando era terciario, bueno, sí, terciario, el carbocatión era más estable, ¿cierto? Sí. Ya, pero, sí, por eso le había preguntado la clase pasada, me dijo que me iba a responder esta sobre el tema de la reactividad con los alcoholes terciarios, porque en el experimento nos salía que en el primario era el más reactivo y acá sale que el terciario es más reactivo. No sé si pero es que, sí, lo que pasa es que estás confundiendo reacciones. Cuando yo estoy lo hablando único de que quería sustitución explicar. nucleofílica, todo lo que me estás preguntando es por una reacción ácido-base. Y son cosas distintas. ¿Te fijas? Entonces, ya, vamos a la reacción ácido-base. ¿Estos bonitos los lograste captar? No, Profe, estoy no veo la compartiendo pantalla. nada, lo siento. Sería bueno compartir antes de preguntar. Ya. Estos monitos que están ahí dibujados arriba, ¿los entiendes? Sí. Ya. Entonces, en el fondo, usted ya sabe, o sea, entiende que estos 3 carbonos están tirando carga negativa acá al centro. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que tengo acá es un alcohol. Un alcohol. En una reacción ácido-base, ¿qué le pasa a este alcohol? ¿Qué le pasa en una reacción ácido-base? Perdón, las reacciones ácido-base son con fecha de equilibrio. ¿Qué le pasa a un alcohol en presencia de una base? ¿No? Si el alcohol se comporta como ácido y tengo una base, Algo de liberar hidrógeno. pierde el hidrógeno que tiene unido al oxígeno, ¿cierto? Pierde el hidrógeno. Ya. Entonces, lo que pasa es esto. ¿Ya? Entonces, fíjate bien, que el carbono vecino al oxígeno, ¿qué le está pasando a este carbono? Está recibiendo carga de los vecinos. Entonces, este carbono es negativo. Está siendo negativo. Y al alcohol terciario, al perder este hidrógeno, le queda un oxígeno negativo. Y el oxígeno está al lado del carbono. Entonces tienes un oxígeno negativo y un carbono negativo. Entonces, te pregunto, ¿este equilibrio estará favorecido? O sea, desde reactante a producto. No estoy segura, profe. O sea, al perder el hidrógeno, me queda un oxígeno negativo. Este carbono que tienes acá en el centro es negativo. 2 cargas negativas. ¿Les gusta estar juntas? No. Entonces, ¿este reactivo se transformará en este producto fácilmente? No, ¿no es cierto? Entonces, probablemente el equilibrio esté más desplazado hacia acá que para allá. Por eso hablamos de que un alcohol terciario en una reacción ácido-base es menos reactivo. Pero ojo, en una reacción ácido-base. Ahí tiene que ver el oxígeno y la carga negativa en el oxígeno. En la sustitución nucleofílica el oxígeno ya no está. El tema es con el carbono central. Por eso te digo que son 2 reacciones distintas y que se miran con ojos distintos. Ahora, ¿qué pasa con un alcohol primario? ¿Qué le pasa a este alcohol primario? Si se desprotona el alcohol primario, bueno, le pasa lo mismo que abajo. Pierde carga. O sea, queda un oxígeno con carga negativa, es lo mismo. La desprotonación del alcohol. Y acá está la gran diferencia. Acá decíamos que este carbono de aquí, de acá abajo, es súper negativo. ¿Qué decimos de este carbono de aquí?
¿Será súper negativo o no tan negativo? No tan. No tan negativo. Entonces, ahora, ¿cómo será el equilibrio? ¿Se formará esto? Sí. Probablemente la formación de esto sea más fácil. Porque fíjate que acá ya no está tan negativo. Entonces las dos cargas negativas no se van a molestar tanto. Pero en cambio acá sí. Acá tenés mucha carga negativa y acá mucha carga negativa. Acá tienes un poquito de carga negativa y mucha carga negativa aquí. Entonces, a este reactante no le va a costar tanto transformarse en este producto como a este otro. Entonces yo diría que el equilibrio es más o menos así. Entonces, Pero, es decir, profe, que este se puede transformar en este más fácilmente de lo que este se puede transformar en este otro. Máximo. pero también no sería más favorable que sucediera al revés. ¿Por qué? Porque creo que sería más estable si tuviera solamente el grupo alcohol sin el negativo. ¿Cómo? ¿Cómo no te capté? Que vaya la reacción al revés, que no sea, creo que igual Ah, como hay un poquito de cargas negativas ahí en el carbono, ya. Sí. Sí. O sea, en el fondo es esto con esto. Ya, sí, de claro, algo acuerdo. así. Sí, estoy de acuerdo. No es que esto sea lo óptimo, pero este equilibrio hacia la formación de productos es más favorecido que este otro. Esa idea la captan, me captan esa idea de que este equilibrio esté menos favorecido hacia la formación de productos que este otro. Catherine, Sí, ¿entiendes? digo, lo último, no, ¿me podéis explicar por qué puse a flechas menos, más chiquitas? Sí, es que lo que pasa es que esto no es lo óptimo. O sea, ¿qué sería lo óptimo aquí? ¿Qué sería lo óptimo? O sea, ¿qué sería, por ejemplo, decir que la reacción va hacia allá totalmente? Que en vez de que este carbono esté tirando carga negativa, esté tirando carga positiva. ¿Te fijas? Que en vez de tirarle carga negativa a este carbono central, se la esté sacando. Entonces ahí daríamos CF3, por ejemplo. Si tuviéramos un flúor, el flúor retira carga del carbono y ese carbono retira carga del carbono vecino, que es este. Entonces este carbono, en vez de hacerse negativo, se hace positivo. Y ahí súper bien, pues, porque la carga negativa le gusta estar con la positiva. Entonces ahí tendríamos un equilibrio donde esta flecha sería así. De hecho, más favorable que al revés. ¿Te fijas? Y Sí, por sí, pues eso, sí lo había entendido. claro, y por eso, si tú tienes CF3 aquí y aquí, un alcohol de este estilo o de este otro, ¿cuál será más ácido? ¿O a cuál le costará menos perder el protón? ¿Cómo perder menos protón no sería Porque como acuérdate que es una estable? reacción ácido-base. Acá al alcohol le estamos haciendo perder el hidrógeno, acuérdate, al principio. Si yo tengo el alcohol original aquí, a ver, dicho de otra forma, espérate, déjame arreglar los dibujos. Si yo tengo esto, olvidémonos de esto. Chao. Si yo tengo estos dos alcoholes, ¿cuál será más ácido? O sea, en el fondo, te estoy preguntando, ¿a cuál de estos dos alcoholes le es más fácil ceder su hidrógeno? ¿De arriba? El de arriba. Porque al ceder el hidrógeno, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda al perder el hidrógeno? Lo vimos recién. El oxígeno negativo. ¿Sí? En ambos casos, si yo pierdo el hidrógeno de aquí, me va a quedar como un oxígeno negativo. Y ahora, esta carga negativa, ¿cómo la estabiliza la molécula? Lo que pasa es que estos átomos, estos grupos de aquí, retiran carga negativa.
eso hace, estos flujos, porque son más electronegativos que el carbono, esto hace, ¿cierto?, que la carga negativa se vaya hacia los flujos, y por lo tanto, en consecuencia, esta carga positiva, o sea, se forma una carga positiva aquí. Y esa carga positiva me ayuda a estabilizar la carga negativa que tengo acá. Entonces, como todo eso le pasa al producto, este equilibrio está favorecido. No me va a costar perder el hidrógeno tanto, porque lo que queda, el producto es más o menos estable, y es estabilizado por efecto inductivo. En cambio, la molécula con CH3 aquí, ¿le será fácil perder su hidrógeno o le costará un poco más? ¿Le costará más? Le costará más. ¿Por qué? Porque al perderle ese protón, queda vecino, ese oxígeno negativo va a quedar vecino con un carbono negativo. Y dos cargas negativas se repelen. Por lo tanto, no le va a gustar tanto pasar de alcohol a alcóxido, o de OH a O negativo, le va a costar más que a este otro. A este le es más fácil perder el hidrógeno porque esto es estable. Lo que queda es estable. Por lo tanto, podemos decir que esta molécula, frente a una base, es más ácida que esta otra, porque cede con más facilidad el hidrógeno. Sí, profe, o sea, eso sí lo había entendido. El tema era que por qué en el otro caso era más electronegativo lo otro, a diferencia de esto, porque en este caso yo consideraría que esto es más reactivo, el de arriba, ¿o no? Sí. Entonces, ¿por qué pero más después la otra reactivo sale? en una reacción ácido-base? No, porque... Eso no lo sé bien. No, en una reacción ácido-base es lo que hemos estado conversando ahora. En una reacción ácido-base, acuérdate que es un protón el que se mueve. ¿Ya? Se pierde el protón aquí. Entonces lo que queda es esto. En una reacción de sustitución nucleofílica, lo que se pierde es todo esto. Acuérdate que sale agua y te queda aquí una carga positiva. Entonces no es lo mismo. O sea, la reactividad que tiene esa molécula en una reacción ácido-base no es la misma. De hecho es al revés, creo que ya te diste cuenta. Si tienes una reacción de sustitución nucleofílica, es mejor que sea un alcohol terciario. Al revés, si es una reacción ácido-base, es mejor que sea un alcohol primario. Porque en las reacciones son cosas distintas las que ocurren. Tienes que aquí analizar, en una reacción ácido-base, analizas qué es lo que le pasa a este oxígeno y qué le pasa en relación a este carbono que tiene aquí. Y en una reacción de sustitución nucleofílica pierdes todo esto y te quedas con una carga positiva acá. Y ahora tienes que pensar esa carga positiva cómo se estabiliza. Esas son dos cosas distintas. Entonces, cuidado con mezclarlas. No sé si lo entiendes o alguien me puede ayudar con la explicación, a lo mejor yo no estoy diciendo lo suficientemente claro. Pero o sea, sí que entiendo, solamente que no dijo que cuando eran tres se establecía más el carbocatión, entonces no sería menos reactivo porque es más reactivo y se estabiliza más. No sé si me expliqué bien. Espérate, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De una sustitución nucleofílica o una reacción ácido-base? ¿De una sustitución nucleofílica? Sí, de esa. Esa es la que no entiendo bien. Esa. Ya. Esto es más estable. Porque Sí. el carbocatión terciario es más estable, ya lo explicamos recién, por los efectos inductivos. Porque estos carbonos vecinos le tiran carga negativa que ayudan a esa carga positiva a que sea más estable. Entonces, este producto es un producto relativamente estable. Pero acá tenemos que entender la estabilidad del carbocatión de la siguiente manera. Si esto es estable, esto se va... a ver,
Lo voy a explicar de otra manera. Disculpe. Acá. Ya, fíjense acá, esta es la etapa clave del mecanismo. Tenemos dos flechas, de ida y de vuelta. Entonces, el reactante se va a convertir en estos productos en cuanto los productos sean más estables que el reactante. Porque acuérdense que todas las reacciones se basan en la idea de que vamos perdiendo energía cada vez, porque si fuéramos ganando energía no sería favorecido. Entonces, cuando se rompe este enlace, me quedaría esto. Y ahí tenemos que analizar la estructura del producto. Esta estructura del producto tiene que ser relativamente estable para mantenerse con vida y después reaccionar con el nucleófilo. En cambio, si esto fuera un carbocatión primario, esto sería menos estable. Y por lo tanto, el camino de reacción no va por aquí. Tiene que tomar otro camino, que es el camino SN2. Toma otro camino. Y ese camino es más energético. Es que a lo que iba es que si es más inestable no reaccionaría más que si fuera estable. Si fuese inestable, reacciona más que uno estable. Sí. Es que, no, pero es que lo que pasa es que, no, ya. Si es inestable, lo que se forma, el equilibrio no está desplazado hacia la formación de algo inestable. Los equilibrios químicos se van en un camino o en otro, ganando estabilidad o perdiendo energía. Si lo que se me va a formar es inestable, no voy a ir de reactante a producto. Entonces no ocurre esta reacción. ¿Qué es lo que le pasa a los alcoholes primarios y de metilo? Esta reacción no puede ocurrir porque lo que se me formaría aquí es inestable. En cambio, si tengo un carbocatión un alcohol terciario y se rompe este enlace, me voy a quedar con un carbocatión terciario que es estable, por lo tanto, la reacción sí va a avanzar en ese camino. Ya, profe, sí, ahora me queda más claro. Gracias. Nos dimos la tremenda vuelta. Qué bueno que te quedó claro, ¿viste? Hasta que lo logramos. Ya se me estaban acabando los métodos o las ideas. Bueno. Tenemos espacio para unas últimas dos preguntas de otros temas. Pueden ser ácido, pueden ser de benceno, puede ser de ácidos carboxílicos, que no hemos conversado nada. De las reacciones. Profe, yo tengo dos preguntas. Dale. Aline. Quería preguntarle, cuando el benceno ya tiene un grupo en su estructura, salía en la última diapositiva donde sale la flechita orientadores, orto y para. ¿Significa que el nuevo grupo se va a orientar en esos lugares? Exacto. Se va a pegar, el grupo que entre, se pega en la posición. Piensa que el grupo que ya está es el carbono 1. Entonces el segundo grupo, el segundo electrófilo que entre, se pegará en el carbono 2, orto, o en el carbono 4, para. Ya, profe, eso quería aclarar. Lo otro, mi duda era con la conversión de los ésteres en ácidos carboxílicos. Ya. Que había una reacción en medio básico que formaba el ion carboxilato y alcohol. Y eso se llamaba saponificación, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que no entiendo es cuando es saponificación en grasas y actúa una enzima y al final forma ácido carboxílico y alcohol. No es como los productos que se forman en la... Es que depende del medio. Depende del medio. Si tú estás en medio ácido, ese oxígeno va a estar protonado. Si estás en medio básico, ese ácido carboxílico va a haber una reacción ácido-base y se te va a desprotonar. Pero eso te queda como producto o menos. Ya, mi duda depende del medio de reacción. En el caso de, piensa que estamos masticando enzimas en nuestra boca. O sea, estamos masticando alimentos en nuestra boca y estamos usando las enzimas en nuestra boca. El pH que hay en nuestra boca es más o menos neutro. Es como entre 5 y 7 ya. Pero digamos que no es que sea
básico. Entonces, las moléculas van a estar en forma de ácido carboxílico, como OH. Pero si nuestra boca fuera básica, el OH del producto se te desprotona al tiro, porque tienes una base al lado. Recuerda que los ácidos carboxílicos se desprotonan. Entonces lo que te queda es un O menos. La forma predominante del ácido carboxílico en medio básico no es con el H, es sin el H, en el fondo. Ya, profe, pero lo que pasa es que en la saponificación de las grasas no da O menos, dice que da ácido carboxílico. Por eso Sí, claro, es que como genérico, sí. Como genérico, tienes que pensar que la saponificación de las grasas te constituye al ácido carboxílico y al alcohol. Ácido carboxílico y alcohol, como genérico. Pero no significa que ese ácido carboxílico esté como OH, es como O menos, si estamos en medio básico. ¿Ya? ya. Es el concepto del grupo funcional, en el fondo. De un éster, tú lo rompes a un alcohol y un ácido carboxílico. Eso. Ya, profe, gracias. Vale. Profe, yo tengo una duda Dale, de Máximo. una reacción específica. Es que en realidad era porque falta, creo que un átomo. O sea, hay unas líneas, pero que no tienen átomo al final, que es específicamente en la adición nucleofílica de ROH. Adición nucleofílica. Que en el mecanismo de la reacción en la imagen hay dos líneas trazadas, pero que no sale ningún átomo después. Sale el carbonilo con dos líneas y no tiene nada. Vamos a revisarlo. ¿Aquí? Sí, esa misma. El primer carbonilo. Creo que es el siguiente o el anterior. Acá. Ese. Sí, ese primer carbonilo que está arriba tiene dos líneas en diagonales hacia abajo y no tiene ningún átomo al lado. Acá nos faltan los átomos. Sí. R. Es un R. Ya, ok. Es un R. Porque en el fondo lo que estoy mostrando es que el grupo carbonilo es el que reacciona. Primero, acuérdense, como es una reacción que ocurre en medio ácido, lo primero que va a pasar es que el carbonilo reacciona con el ácido. Se protona. Eso hace que aumente la electrofilia del carbono vecino. Eso ya lo conversamos. Y luego el nucleófilo ataca el carbono y ahí sigue la reacción de adición nucleófila. Pero claro, no hay nada porque en realidad puede ser un aldehído o una acetona incluso. Ok, profe. Gracias. Vale. Bueno, de lo que se salvaron en la prueba es que yo les pregunte cuál es el mecanismo, que ustedes lo hagan con papel y lápiz. Eso ya no se los puedo preguntar porque está más difícil en una prueba alternativa. Voy a preguntar cosas de los mecanismos, sí, pero acá es más importante entenderlo y entender estas explicaciones que están aquí en palabras. ¿Ya? Ojo con eso. No va a tener tanta fuerza el tema de los mecanismos como en otros cursos. Pero me interesa, por ejemplo, que sepan, un aldehído en medio ácido y en presencia de un alcohol, ¿qué le ocurre? Se convierte en un hemiacetal. Y si a ese hemiacetal le agrego un segundo mol de alcohol, se me forma un acetal. ¿Y por qué es importante saber ese conocimiento? Bueno, porque los azúcares libres se ciclan formando un hemiacetal y dos azúcares se juntan entre sí para formar polímeros de glucosa o macromoléculas de glucosa a través de enlaces acetálicos. Entonces fíjense aquí, un hemiacetal en el fondo es un carbono que tiene un OR y un OH. O sea, este carbón se habla que la molécula tiene un grupo funcional hemiacetal. Y en cambio aquí, fíjense en este dibujo de acá. Este carbono está unido OR. Entonces, ese grupo funcional se llama acetal. Y es el enlace glicosídico que van a conocer en bioquímica, que no es más allá que la formación de un acetal.
Eso. ¿Algo más que quieran preguntar? Ya la última pregunta, por la hora. ¿No? No se queden con la duda porque después no va a haber chance. Hable ahora o calle para siempre, como dice. Profe, yo quiero preguntar otra cosa. No del alcohol. O sea, si nadie más pregunta, O sea, es que quería darle tiempo. espero que no sea del alcohol porque No, ojalá hayas no del aprendido. alcohol. A eso voy. No es que no quiera seguir hablando del alcohol, me da lo mismo, si el tema es que ojalá hayas aprendido y por eso no me quieras preguntar de los alcoholes. A eso voy. Sí, no. Es de la acetilación de Friedel-Crafts. Asilación Friedel-Crafts. Acetilación, sí, sí, sí. Es que mi duda va que en el mecanismo como que el aluminio y el cloro, ¿cómo explico esto? Tricloruro de No aluminio. tiene, profe, ya. Es que se Estoy rompe buscando. un enlace y el cloro se va al aluminio y quedan 4 cloros. No sé si Ujú. me entiendes. Sí, te Ya. entiendo perfectamente. Sí, me conozco los mecanismos de memoria. Pero no sé, no entiendo por qué luego el cloro se separa del aluminio. No como que solamente lo dice, se separa y se junta con el hidrógeno, pero ¿por qué hace eso? Ya. A ver, a usted le gusta meterse en las cosas más medulares. Usted tiene pinta de ser química, tiene el alma de química. Le gusta meterse en esos detalles más finos. A ver, piensa en lo siguiente. Míralo así. La molécula es un cloruro de ácido, la molécula original. Entonces, imagínate que el catalizador lo que hace es romper por la mitad este enlace carbono-cloro, este de aquí arriba. Lo parte por la mitad. Y al partirlo por la mitad, ¿qué me queda? Un carbono positivo, toda esta parte positiva, y un cloro negativo. ¿Ya? Entonces, esta parte positiva es la que reacciona con el benceno aquí. ¿Ya? Y ocurre la reacción. Y en la etapa final, cuando tiene que perder este hidrógeno, acá abajo, el cloro negativo, ese que quedó dando vuelta en alguna parte, es el que lo saca. Entonces, por eso aparece como HCl. ¿Ya? ¿Cuál fue el rol del aluminio? El aluminio ayudó a sacar el cloro de la molécula original y después lo devolvió. Aquí, lo devolvió. O sea, como que lo sacó, se lo llevó, cloro negativo, lo dejó guardadito por un rato y al final de la reacción lo devolvió. Y ese cloro negativo es el que saca el hidrógeno de aquí. Y por eso tenemos HCl acá. ¿Ya? ¿Te lo puedes imaginar así? Fantástico. Pero mi duda va es ¿por qué se separa? No hay tanta fuerza entre estos enlaces que hace que se junte con el hidrógeno. Disculpe, no, es la última. No, es que me río porque son preguntas súper buenas. Son preguntas súper buenas, pero ¿por qué no se quiere venir a estudiar química con nosotros? Porque te está formando un enlace con aluminio. El cloro negativo está formando un enlace con aluminio y los aluminios son átomos electropositivos, no electronegativos. Entonces este enlace es débil. Por eso puede soltar un cloro. Ayuda a sacar el cloro, pero este enlace es relativamente débil, entonces lo puede soltar después. Fíjate aquí en las flechas. Fíjate en las flechas. No solamente es suficiente con que el aluminio se lleve al cloro, sino que el oxígeno también tiene que empujarlo a que se vaya. Son dos cosas. El aluminio lo saca, pero el oxígeno también lo expulsa. Entonces saca el cloro, entre el aluminio y el oxígeno lo saca. Y después, como ese enlace aluminio-cloro no es tan fuerte, el cloro se suelta del aluminio y saca el hidrógeno. Ya estoy esperando a que me preguntes cuánto es la energía de enlace que hay entre el aluminio y el cloro y el carbono-cloro para hacer el análisis más completo. No sé si ahí te queda más claro. Sí, profe, me quedó mucho más claro. Gracias. Perfecto. Vale.
No, está bueno, si no me río que me pregunten tanto, me río. No me molesta. Me río de que las preguntas va más allá de lo que yo pretendía para este curso. Maravilloso, de todas maneras. Y gracias por participar. Bueno, ¿alguno o alguna más que quiera preguntar algo? Si no, lo dejamos hasta aquí. ¿No? Bueno, si no hay nada más que comentar, mañana entonces, desde las 8 de la mañana va a estar disponible la prueba para que la puedan completar. Acuérdense que una vez que parten tienen 4 horas para terminar. Así que no partan por jugar, tienen que partir. Y después de esas 4 horas se cierran. Así que si van a partir, partan cuando ya estén claros de que van a hacer la prueba. Y va a estar abierta hasta las 23:59. Ahí se cierra por sistema. Así que tampoco calculen las horas. Así la van a empezar tarde en la noche. Quieren estudiar más, calculen que tienen que ser 4 horas antes del cierre. A más tardar. Un alumno o alumna, no me acuerdo quién, llegó muy sobre la bocina en la prueba anterior. Casi que 10 minutos antes del cierre. De ahí el tema es que se cierra y no sé si las respuestas que ustedes ya hicieron quedan grabadas. No tengo idea. Entonces, no se acerquen tanto al límite nocturno. ¿Ya? Bien, pues, chiquillas, chiquillos. Les dejo el video de mi clase con Catherine en Google Drive y para que puedan resolver sus dudas, preguntas. Confirmo que van a haber preguntas de la prueba anterior. Por eso mismo les digo, una vez que se estudien los PPT, ojeen los PPT, se van a ir acordando solo de lo que vieron. Y nada, pues, éxito para mañana. ¿Vale? Cuídense. Estamos al habla. Nos estamos comunicando ya después cuando esté el resultado listo. Subimos las notas. Creo que ya, no sé si ya tienen las notas de laboratorio o Nelson me comentó que ya las tenían todas, entonces no sé si ya las subieron. Pero este fin de semana con el profesor Lara vamos a evaluar el tema de la prueba de examen. Se supone que hay un examen de este curso que se tienen que cumplir un requisito de nota, ¿verdad? Ya sea un requisito de nota y no tener notas rojas, ¿verdad? Pero podemos, todo es conversable. Nosotros manejamos el curso, así que todos los casos son atendibles y manejables. ¿Ok? Así que los que hayan tenido nota roja antes o los que estén ahí más o menos complicados, sáquense la mejor nota posible en esta última prueba, demuestren que están aprendiendo y después nosotros les indicamos si es que tienen, caso a caso, por supuesto, tienen que ir a examen o no. Mi esperanza es que ninguno o ninguna vaya a examen, porque tienen notas suficientes para no hacerlo. El último esfuerzo, chiquillos, chiquillas, y se van de vacaciones, unas semanitas. ¿Ya? Cuídense. Estamos al habla. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe, un gusto. Igual.